Es decir, el Señor no sanó al apóstol cuando el apóstol se lo pidió. En los versos anteriores, el apóstol reconoce que es algo que Dios le ha enviado para que la exaltación que Dios ha hecho con el apóstol, porque es uno de los apóstoles con mayor revelación de la palabra, para que esa exaltación que Dios ha hecho con el apóstol no lo entonteciera, no se le subieran los humos a la cabeza del apóstol, creyendo que a lo mejor que lo que tenía era de él, sino que para que se acordara que todo lo que era y todo lo que tenía y todo lo que era capaz de manifestarle a la iglesia y de todas las obras que Dios hacía a través del apóstol venía única y exclusivamente de Dios, y que el apóstol solamente era un administrador de la gracia y no el dueño de la gracia. Me fue enviado un azote, un aguijón, dice la Escritura, y este aguijón era un problema que él tenía en sus ojitos. Él le salía pus de sus ojos, y el apóstol dice: respecto de lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró al Señor. Esto nos debe hacer entender algo. No siempre la respuesta de Dios va a ser a favor de lo que estamos pidiendo. 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Deberíamos esta noche preguntarnos si la gracia de Dios es o no es suficiente para nosotros. ¿Qué más necesitamos aparte de la gracia? ¿Qué más necesitamos aparte de la gracia de Dios? ¿O cuánto, hasta dónde puede suplir la gracia de Dios? Que Dios nos bendiga. Calladito, calladito. Ponga atención. ¿Es suficiente o no la gracia de Dios? ¿Hasta dónde suple? ¿Hasta dónde puede suplir mi vida y la suya? Que Dios nos bendiga. Voy a pedirle a algunos hermanos que me ayuden a buscar algunas citas bíblicas. Primero, vamos a comprobar, no todas, pero sí muchas cosas que la palabra de Dios nos manifiesta, que la gracia suple. La gracia que viene del Señor Jesucristo, la gracia que viene de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra gracia? Los hermanos de la escuela dominical lo han aprendido. Es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Es algo que Dios lo da no porque tengamos mérito, sino porque Él lo da del puro afecto de su voluntad. Le nace en su corazón hacerlo y lo hace. Primero, la gracia suple las palabras necesarias en los momentos precisos. La gracia suple las palabras necesarias en los momentos precisos. Lucas 4:22, un hermano, y otro hermano, Hechos 4:33. Lucas 4:22 y Hechos 4:33. Aquí vamos a ver si leemos habitualmente o no la Biblia. Si nos cuesta alto o nos cuesta poco. La gracia suple las palabras necesarias en los momentos precisos. Lucas 4:22, ¿quién lo tiene? Lea fuertemente el que lo tiene. Fuertemente. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. De Jesús salían palabras de gracia. Estaban todos maravillados, todos atónitos. ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿De dónde le salen estas palabras? La gracia suple las palabras necesarias en los momentos precisos. Usted me dice: no, pero es que él era Cristo. Déjeme decirle que él dijo clarito: las palabras que os hablo no son mías, son de mi Padre.
Hechos 4:33. Hechos 4:33. Cuando busque uno una, otro busque otra. Hechos 4:33. Fuerte. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundantemente gracia era sobre todos ellos. De nuevo, porque no se escuchó. Bien fuerte. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio de Cristo. Y abundante gracia era sobre ellos, o era con ellos. La gracia suple el dar testimonio ante los demás. Porque dicen, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a hablar yo? La gracia suple. Hechos 6, verso 8. Hechos 6, verso 8. Hechos 6, verso 8. Fuertemente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Esteban, este joven diácono que fue llamado a servir a las mesas, a atender las necesidades cotidianas de la iglesia, fue más allá el Espíritu de Dios con él, sino que además el Espíritu de Dios a través de él hacía prodigios, hacía milagros, y abundante gracia era con él, de modo que daba testimonio de Cristo a tal modo que fue el primer mártir de la iglesia. Que Dios nos bendiga y nos guarde. La gracia es compañía en el porvenir. La gracia de Dios es compañía en el porvenir. Hechos 15, verso 40. Hechos 15, verso 40. La gracia es compañía en el porvenir. ¿Quién tiene Hechos 15, verso 40? Pablo, por quien Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén. Encomendado a su suerte, a lo que le pase. Lo tiraron nomás. ¿Encomendado a qué? Bien encomendado estaba entonces, ¿no? Suficiente, suficiente, absolutamente. La gracia iba a suplir. La gracia iba a suplir. Fue encomendado a la gracia del Señor. Ojalá nosotros cada día encomendemos a la gracia del Señor a nuestra familia, a nuestros hijos. Encomendarlos a la gracia. Porque a lo mejor no se sabe, ni yo sé, ni usted sabe lo que le va a pasar al segundo o a la hora después. Pero la gracia del Señor, si nos encomiendo a la gracia del Señor, si nos encomendamos a la gracia del Señor, aunque vengan dificultades, aunque vengan cosas difíciles, como dice el apóstol en el verso base que hemos leído, me he de gloriar en mis debilidades entonces. Me he de gloriar cuando me sucedan muchas cosas. Porque eso quiere decir que aunque me han sucedido muchas cosas, todavía estoy aquí. Y si estoy aquí, es porque la gracia de Dios ha suplido. Que Dios nos bendiga. La gracia me abre el camino a la fe. Hechos 18:27. Hechos 18:27. ¿Quién lo tiene? Y queriendo él pasar a la casa, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le siguieron y llegaron él allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Amén. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho. ¿Por qué fue de gran provecho? Porque iban con la gracia, en la gracia y por la gracia. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, usted creyó y yo creí en Cristo como mi Salvador por la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios me encaminó a la fe. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de su gracia. La palabra de la gracia sobreedifica y me encamina
hacia la herencia. Hechos 20:32. Hechos 20:32. La palabra de la gracia sobreedifica y me encamina hacia la herencia. ¿Quién tiene Hechos 20:32? Mi hermano Juan. Rápidamente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Sí, Señor. La palabra de la gracia me sobreedifica y me encamina hacia la herencia que es en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces es bueno obedecer a la gracia de Dios. Es bueno permanecer en la gracia. Que Dios nos bendiga. La gracia justifica gratuitamente. Mi hermana Eva, Romanos 3:24. Mi hermano Felipe Silva, Tito 3:7. Romanos 3:24 y por otro lado Tito 3:7. Romanos 3:24. Mi hermana Eva. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios justifica gratuitamente, porque es un favor inmerecido. Que Dios nos bendiga. Tito 3:7. Fuerte. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Justificados por su gracia. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Y Romanos 3:24, ¿qué decía? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Que el Señor nos bendiga. La gracia afirma la promesa. Sí, Señor. ¿Cómo sé yo que Dios no miente? No porque les dio, no. Por algo más profundo que mi declaración. La gracia afirma la promesa, Romanos 4:16. Romanos 4:16. Yo lo voy a leer. Búsquenlo nomás, yo lo leo. Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe para que sea por gracia, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de su gracia. La gracia me lleva a la fe y la fe me lleva a la gracia. ¿No? O sea que el Señor por aquí me ataja y me manda para allá, y la gracia me ataja y me manda para la fe, y la fe me ataja y me manda para la gracia, y la gracia me ataja y me manda para la fe. O sea que si soy obediente, nunca me voy a salir del amparo de mi Dios, nunca voy a salir. Que Dios nos bendiga. La gracia me lleva a la fe me lleva a la gracia. Romanos 5:2. Romanos 5:2. ¿Quién lo tiene? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Por quien tenemos entrada a la fe, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, en la gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por la fe entro en la gracia, y cuando estoy en la gracia, me sustenta de fe. Que Dios nos bendiga y nos guarde. La gracia abundó por la gracia de Jesús. ¿Por qué dice entonces la Escritura, y gracia sobre gracia? ¿Dónde están las dos gracias? La gracia del Padre que me envió a Cristo, y la gracia de Jesús que me reveló al Padre. ¿No? Qué bonita la palabra.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Pero el don no fue como la transgresión fue de Adán, el don fue de Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, todos murieron, abundaron mucho más para los muchos que tenían la sentencia de muerte. Ahora hay algo que abundó para esos muchos: la gracia y el regalo de Dios, pero por algo, por un obediente, por un sumiso, por un humilde, por un justo manso como un cordero. Por la gracia de Jesucristo. Que Dios lo bendiga. La gracia tiene más poder que el pecado, ¿sí o no? Ah, ahí le gustó. Ahí le gustó. La gracia tiene más poder que el pecado, Romanos 5:20. Léalo nomás. Romanos 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que los pecadores abundasen, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, sí, yo he hecho de repente una mentirita. Hasta cuando yo escribí, dijo, no mentirás. Es más grave que sea una mentirita. ¿Cuándo? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó y se empezó a enseñorear de todos, porque todos pecaron, ¿no? A todos les ganó el gallito el pecado, ¿no? Amén. ¿Quién se quiere llenar un gallo con el pecado? Pierde. Por lo menos. Amén. Así es, Señor. El pecado les dijo así. Gloria a Dios para siempre. Ven. Y tú dijiste, ni llorando. En otro tiempo te he hecho el gallo, pero ahora sé. Si ya me doblaste una vez, y me doblaste 2 y 3, y cuando el pecado estaba así, viene Cristo y le dice, muy bien. Se le pone. Gloria a Dios. Aleluya. Se le puso a este otro lado al pecado. Y el pecado curaba, como se había enseñoreado de todos los hombres con 1.008 hombres. No, era Dios hecho hombre. Y el pecado dijo, facilito, me lo doblo. Jovencito, 33 años, me lo doblo al tiro. Y no bajó nada. Como una roca el Señor. Por algo no tuvo que moverse en la cruz. Sólido y firme. Sin moverse en la cruz. El pecado no lo pudo voltear. La gracia es mayor que el pecado. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, Cordero. Dios nos bendiga, nos llene de su gracia. Uy, gracia de nuevo. El reinado de la gracia trae vida eterna. Romanos 5, 21. El otro versículo. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia a vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que así como el pecado reinó para la muerte, Él era el rey, el pecado era el que reinaba, el pecado era el que se enseñoreaba. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La gracia nos promete, nos protege, perdón. La gracia nos protege. ¿Cómo me va a proteger la gracia a mí? Romanos 6, 14. Yo lo leo. Romanos 6, 14. Y así vamos a ir hoja por hoja hasta el Apocalipsis, ¿ya? Están asustados de que todo hoja por hoja. Romanos 6, 14. La gracia nos protege. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Viene el pecado, que es el cabro malo del colegio, el grandote, el Toby. Y uno está ahí jugando tranquilo, viene y le manda un empujón de repente y le pega un porrazo. Y el Toby se pone a reír hasta cuando aparece Jesucristo. Y Jesucristo dice, cuidado con meterse con él. Lo limpia, le curará.
las rodillas rampilladas o ramillado, lo levanta y le dice al pecado, cuidadito, cuando lo toques, me vas a tocar a mí. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Por lo tanto, que tremendo cierto el pecado nos protege. Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay días que el pecado usted lo manda para allá y usted de repente, pum, o yo, pum. Para ellos los días que quiere enseñorearse de frenones, no hay nada allá. Pero no sabes que yo tengo un reino. Si sabes, yo tengo otro reino, yo soy de otro reino. Así que no te hago caso. ¿Cómo que no me haces caso? Te voy a tocar, te voy a hacer triza. No me puedes tocar. Me tocaste, pero ahora no me puedes tocar cuando quieras. ¿Por qué? Porque ahora pertenezco a otro reino. Porque no estoy bajo la ley, y la ley hacía que el pecado se enseñorease de mí, sino que ahora estoy bajo la gracia. Y la gracia me libra del pecado. La gracia me defiende del pecado. La gracia me levanta cuando el pecado viene y se quiere enseñorear de mí. Pero no perseveramos en el pecado. Que Dios nos bendiga. La gracia otorga dones. Romanos 12:6. La gracia otorga dones. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que la gracia otorga también virtudes. Que Dios nos bendiga y nos guarde. La gracia provee fuerzas para trabajar en la obra de Jesús. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todos están aprobados para la universidad. Todos pasaron de curso. La gracia provee fuerzas para trabajar en la obra de Dios. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. ¿Quién lo tiene? Alguien que lo lea, por favor. Ponga atención y que no se le vaya esto, que no se le arranque. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. O sea que cuando usted ve a un hermano o hermana que como que se le arranca adelante al rumbo, ya, ¿qué está pasando aquí? Hecho mano a la gracia. Está echando mano a la gracia. Está alimentándose de la gracia. Sabe cómo sacar virtud de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. La gracia nos provee fuerza, más allá de lo que pudiéramos hacer. La gracia es mayor que la sabiduría humana. Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. ¿Quién lo tiene? Segunda de Corintios 1:12. Léalo nomás. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Porque los filósofos me encuentran el más tonto de los hombres. ¿Por qué? Porque uno predica el evangelio a los que no quieren oír. Entonces dice, es tonto este que le predica a los que no quieren oír. Que Dios nos ayude. Pero la sabiduría humana me dice, es imposible. Pero la gracia de Dios me dice, todo es posible. ¿O no? Claro, que Dios nos bendiga y nos guarde. La gracia se manifiesta en abundancia por medio de aquellos que se prestan en las manos del Señor, para que sobreabunde la gratitud de muchos corazones para la gloria de Dios. Es decir, que si usted se presta en las manos del Señor, la gracia va con usted. Y si la gracia va con usted, entonces el resultado de haberse tomado de la gracia para servir a Dios va a redundar en que muchos sientan gratitud de parte de Dios por lo que usted hizo o por lo que Dios hizo a través de usted. Que Dios nos bendiga.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Por eso es que usted quiere conocer más y más de Cristo, ¿o no? ¿Quiere tener más del Señor aquí adentro? ¿Quiere que la virtud de Cristo comience a llenarlo más cada día? Trabaje en la obra de Dios. Si trabaja en la obra de Dios, va a necesitar gracia. Y Dios le va a dar gracia. Y cuando Dios le dé gracia, las cosas van a empezar a suceder y muchos van a empezar a ser beneficiados por la gracia de Dios que va a actuar a través suyo. Y cuando esos beneficiados reciban el bien de Dios, ellos que van a decir, gracias Señor. Va a abundar la acción de gracia. Porque usted se prestó en las manos de la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. La gracia permite que abundemos en todas las cosas, todo lo suficiente, que tengamos todo lo suficiente para buenas obras. Segunda de Corintios 9:8. Es decir, que cuando el Señor a usted le comience a dar un ascenso en el trabajo, le abra puertitas del Señor, no es para que usted se la embolsille toda y usted se da la vida del oso. No, Señor. Dios lo está haciendo abundar en ciertas cosas. Al que Dios lo hace abundar en sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Ocupar la sabiduría de Dios. Al que lo hace abundar en servicio, es servicial a morir, ¿qué tiene que hacer? Con solicitud tiene que servir. El que tiene virtud de gracia de administrar, tiene que administrar con paciencia, ¿no es cierto? Y el que tiene virtud en el bolsillo, ¿qué tiene que hacer? Ahí no, el espíritu no se mete ahí. Falso. Dios debe estar en toda nuestra vida. Todo lo que soy. En todo lo que Dios me dé. En todo lo que Dios me haga abundar. Este compadre, el marrón, mire, la guitarra parece que abundara. Tiene virtud, hay algo ahí. Bueno, tiene que ponerlo a los pies de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos llene de su gracia. No, 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Que Dios nos bendiga. Mi pastor ore para que me suban el sueldo. Muy bien. Le subieron el sueldo y ¿qué hace? No compra ni una ampollera. Que Dios nos ayude. No, pero es que Dios no se mete ahí. Sí se mete. Porque un día le vamos entonces, usted, para comprobar que Dios no se mete ahí, le va a orar a Dios. Y le va a decir, Dios mío, quiero saber si tú eres el que me da trabajo o no. Quítame el trabajo a ver si eres tú. Déjame sin pan un medio. ¿Se atreve? Pero ¿cómo no se atreve? Si usted dice que usted es macanudo, usted se sustenta solito. ¿A qué le teme? ¿De qué va a tener miedo si usted es el que se autosustenta? Compruebe la teoría. La teoría de los hombres se cae ante la gloria del Dios. Que Dios nos bendiga. La gracia me liga a Cristo. ¿O no me liga a Cristo? Gálatas 5:4. Nos falta un poco para llegar a Apocalipsis. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley justificáis. ¿Qué les pasa? De la gracia habéis caído. Por lo tanto, si permanezco en la gracia, ¿qué hace la gracia de Dios conmigo? Me liga, me mantiene en Cristo. Si yo permanezco en la gracia que es en Cristo, permanezco en la gracia que Dios ha hecho conmigo, esa gracia me liga a Cristo. Pero si yo encuentro que hay otras cosas mejores que Cristo, como la ley, por ejemplo, en ese tiempo, entonces lo
los que os justificáis por la ley de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Pero si yo no me justifico por la ley, ni me justifico por mis obras, ni por mis pensamientos, ni por los dichos de fulano o sutano, sino que yo espero la justificación que es traída mediante la gracia de Dios cuando tengo a Cristo como blanco. Entonces la gracia me liga cada día más a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Por la gracia fuimos aceptos en Cristo, redimidos, perdonados. Efesios 1, 5 al 7. Efesios 1, 5 al 7. Oiga, todo esto hace la gracia de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual, ¿con qué? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual, ¿con qué? Con la gracia. Nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Oiga que se mete la gracia. Me quiero correr para acá, me agarra por acá. Me quiero tirar por aquí me agarra. Me quiero meter por acá me agarra. Que Dios nos bendiga. La gracia nos dio vida. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que la gracia es tremendamente beneficiosa para la vida. La gracia fue repartida conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7 al 13. 7 al 13. Efesios 4, 7 al 13. Un poquito más para el lado. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos, dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo esto por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. La gracia demanda esfuerzo, según de Timoteo 2:1. La gracia demanda esfuerzo. Segunda de Timoteo 2, verso 1. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Demanda esfuerzo, ¿no? Demanda esfuerzo, que Dios nos bendiga. La gracia ha traído salvación a todos los hombres. Tito 2, 11 al 13. Después de 2 Timoteo viene Tito. Tito capítulo 2, verso 11 al 13. ¿Cómo dice? Tito 2, del 11 al 13. Hay algunos que no han dicho nada. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos nosotros, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios,
manifestado para salvación a todos los hombres. Oh, qué lindo. La gracia nos proveyó uno que tomase nuestro lugar y morir por nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hubo uno que tomó su lugar? Uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino más cruel a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer con angustia en la cruz, fue el benigno Jesús. ¿Qué más dice? Mis culpas borró. Que Dios lo bendiga. Hebreos 2, verso 9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, Sí, Señor. gustase la muerte por todos. O sea que por la gracia de Dios tomó mi lugar, tomó su lugar. ¿Y eso es poco? Es mucho, es inmenso. Y por eso digo gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te bendigo tu nombre, Señor. La gracia me proporciona socorro. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia de nuevo para el oportuno socorro. Entonces no nos mojamos de la gracia, porque los coscorrones fuera de la gracia son fuertes y el fuego quema fuerte fuera de la gracia. La gracia afirma mi corazón. Hebreos 13:9. Ya terminamos. Faltan como 50, ¿no? Hebreos 13, verso 9. El mismo libro, pero más adelante. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharan a los que se han ocupado de ellas. Que Dios nos bendiga. La gracia permanece con los humildes. ¿Verdadero o falso? Sí, Señor. Verdadero. Se nos pega la mina que de repente el casero de la fe dice: estas manzanitas, amén, dice. Uy, que me salió la fe. Le confirma hasta las manzanas. Qué cristiano, como bueno, como el mitoco, que el mitoco me confirma hasta cuando lo estoy conversando. ¿No es cierto, mitoquito? Amén. La gracia permanece con los humildes. Santiago 4, verso 6. Santiago 4. Supongo que usted ha sido tan buen alumno de Cristo que ha anotado todas las citas. Allá, desde la piedra de la barbarita. Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Amén. La gracia aún nos reserva maravillas que tendremos cuando venga Jesús. Oiga, hay cosas que todavía no sé, que la gracia de Dios me tiene reservadas. Sí, Señor. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios nos bendiga. La gracia es multiforme, 1 de Pedro 4:10. Eso usted lo sabe. 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a vosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. ¿Usted sabe cuándo fue el día y quién fue la primera mujer que escuchó la gracia que venía a nosotros? Hay una gracia que se acercaba, que Juan nos revela. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Aquella luz verdadera que es Cristo venía a este mundo. Pero hay una mujer a la cual se le anuncia y que ese día el hombre, la humanidad, toma contacto con la gracia. Día glorioso. Día especial, día sin igual. Lucas 1, del 26 en adelante, léalo conmigo, atentamente, vaya siguiendo la lectura. Bendita gracia, bendita gracia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Se lo contó a usted? No. ¿Se lo contó a Herodes? Tampoco. ¿Se lo contó a los demás? No. No se lo contó a nadie. Un día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Era bendita, ¿no? ¿Era o no era bendita? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta o qué saludo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Y aquí viene: porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Y todavía María no tiene idea por qué es bendita. ¿Por qué soy bendita, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué soy bendita? Porque la gracia, en breves segundos después de esa conversación, en breves segundos, la gracia se le iba a apropiar cuerpo. La gracia iba a entrar en el vientre de María. La gracia iba a formar un cuerpo semejante al nuestro. La gracia se iba a gestar dentro de ese vientre. La gracia iba a crecer dentro de ese vientre. Y la gracia iba a nacer en Belén. Y la gracia iba a llorar esa noche como llora cualquier bebé cuando nace. Pero los oídos atentos de los que sabían lo que había de suceder. No era cualquier llanto, no era cualquier llanto. Era la anunciación gloriosa de que la gracia había nacido entre los hombres. La gracia se había hecho manifiesta. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y la gracia creció y se fortaleció en sabiduría y en gracia de Dios. Y a los 12 años la gracia era con él. Y a los 12 años fluía la gracia por sus labios. Y a los sabios los tenía de cabeza. Y cuando niños la gracia se perdió entre el pueblo. Y cuando los padres lo buscaron,
en la casa de mi Padre. Buscaron en todas partes y era obvio donde la gracia iba a estar, en el templo, anunciando las inescrutables glorias y magnificencias, las maravillas de Dios en favor de los hombres. ¿Es suficiente la gracia? ¿Es suficiente para ti la gracia? Señor, sáname. No. Bástate mi gracia. Señor, ayúdame aquí. No. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, le está diciendo a Pablo Dios ahí. Mi gracia es suficiente. Señor, ayúdame, no sé entrar ni salir, le dice el pastor de la iglesia en la Florida de Dios muchas veces. Señor, no sé cómo hacer aquí. Sácame de este problema. Socórreme. No, basta de mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia te sustenta de manera suficiente. Mi gracia te consuela de manera suficiente. Mi gracia te fortalece de manera suficiente. Mi gracia te da de comer suficientemente. Mi gracia te viste de pies a cabeza suficientemente. Mi gracia te encamina. Mi gracia te afirma los pasos en Cristo. Mi gracia te cerca y no te deja salir de Cristo. Mi gracia te trae la cordura. Y cuando no entiendes, mi gracia te hace entender. Mi gracia te acompaña. Mi gracia está contigo. Mi gracia sobreabunda cuando tus torpezas abundan. Gracias, Rey. Bástate mi gracia. ¿Te es suficiente? Es que estoy bajoneado, Señor, porque me pasó tal cosa. Es suficiente la gracia para que ese dolor no me duele tanto. ¿Será suficiente? Este dolor que llevo en el alma, bástate mi gracia. ¿Será suficiente la gracia para sacar el dolor del alma? Sí, es suficiente. Tienes toda la razón. Señor, sáname de esta dolencia que llevo. No, bástate mi gracia. Será suficiente la gracia de mi Dios para que esta cojera, o a lo mejor esta rodilla, o esta columna, o este cuello, o a lo mejor esta lepra, o a lo mejor este cáncer, pueda llevarlo y seguir dando testimonio de Jesús. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Dios nos bendiga. Será suficiente la gracia para quitarme la pena, para enjugar mi lágrima. Si me refugio en la gracia una tarde o una noche y lloro a los pies de la gracia, será suficiente la gracia para consolarme. Es suficiente. Será suficiente la gracia para que mi débil fe crezca y pueda ser grande. Sí, será suficiente la gracia. Y la gracia es suficiente para que yo pueda, en medio de todo lo que me pase, de todas maneras, ensalzar el nombre de Jesús. Será suficiente la gracia. Me podrá dar las fuerzas para alabar a Dios en medio de angustias y problemas. Será suficiente la gracia de un Dios que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que seré. Será suficiente. Tendrá virtud para que mis manos no pesen una tonelada. Señor, tu gracia es suficiente para alegrar mi vida. Tu gracia es suficiente para que si por un lado hay injurias, calumnias y deslealtades, por el otro lado encuentre en Cristo la comprensión, el cariño, el apoyo y la compañía. ¿Será suficiente la gracia? Sí, Señor. Gracias, Rey. Esta pregunta para ti. ¿Es suficiente la gracia para que yo no cese mis pies en servir a Cristo?
Me gloriaré, dijo el apóstol, ahora que lo entiendo, me gloriaré en mi debilidad, me gloriaré cuando las cosas no me resultan, me gloriaré cuando no hay quien me acompañe también, porque faltando mucha compañía, siempre va a haber una que nunca va a faltar. Jesús, la gracia estará con nosotros. Gracias, Señor. ¿Qué puedo decir? Solo agradecer. Como cantábamos en la alabanza esa de donde. ¿Cómo podré expresar mi gratitud, Señor? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Cerca de Jesús, el que nunca está lejos.